chicos, buenos días. El día de hoy, viernes 28 de agosto, vamos a ver las ciudades y sus usos. La ciudad moderna es una concentración de personas que viven dentro de un espacio delimitado y ordenado. En su interior, los habitantes realizan distintas actividades económicas, religiosas o culturales. Las ciudades modernas pueden satisfacer la mayoría de las necesidades de sus habitantes y cuentan con sofisticados sistemas de vías, medios de transporte, oferta educativa, espacios culturales, oportunidades de empleo, etc. Las ciudades modernas están en continuo crecimiento y en algunas ocasiones únicamente los accidentes geográficos como montañas, ríos o el mar detienen su expansión. Al no poder extenderse fácilmente en área, lo hacen en altura. Por esta razón, es normal encontrar grandes edificios o rascacielos. Para poder controlar su crecimiento, las ciudades fijan normas urbanas encargadas de establecer los usos de las diferentes zonas que la comprenden. Estas normas también establecen las zonas que pueden ser construidas, la altura máxima de las edificaciones o los lugares que deben ser destinados para espacio público. Sin embargo, a pesar del continuo control de las autoridades, muchas ciudades crecen de forma desordenada y existen aún zonas que no cuentan con todos los servicios públicos. El estilo de vida en las ciudades. Los habitantes de las ciudades tienen un estilo de vida agitado, poseen poco tiempo para compartir con la familia o realizar algún tipo de actividad diferente al trabajo, como por ejemplo descansar. Regularmente, debido al poco espacio con el que cuentan las ciudades, sus habitantes viven en residencias pequeñas. Sin embargo, vivir en las ciudades tiene beneficios como por ejemplo, la amplia oferta educativa, colegios y universidades. Lo cultural, hay cine, teatros, centros comerciales, restaurantes, etc. Y de servicios médicos, hospitales, centros de atención, consultorio, etc. Vamos a ver a continuación otros tipos de ciudades. Vamos a ver 3 tipos de ciudades diferentes, ¿listo? En épocas distintas a la actual, pero para entender mejor la evolución que han tenido. Por ejemplo, estaba la ciudad griega o la polis. Eran los centros políticos, culturales y militares. Estaban conformadas por la ciudad amurallada y las zonas rurales que la rodeaban. La mayoría de las polis alberga no más de 10.000 personas y podía controlar un territorio aproximado de 1.200 kilómetros cuadrados. La ciudad griega estaba compuesta por la Acrópolis o Ciudadela Alta, el Ágora y las murallas. También estaba la ciudad medieval. Allí residían los príncipes y burgueses. Eran los centros de poder político, económico y religioso. Estaba rodeada de murallas que la protegían y sus puertas se cerraban en la noche. Tenía edificios como catedrales, palacios o escuelas y sus calles eran estrechas. En estas se podían encontrar animales sueltos como puercos o gallinas y las personas botaban las basuras allí. Como ustedes han visto películas como de los cuentos de hadas, más o menos eran así, las ciudades. Entonces, por ejemplo, cuando vean a Blancanieves, cuando vean esta película de Robin Hood, cuando salen los personajes humanos, allí muestran más que todo las ciudades medievales. Ahora van a ver la ciudad colonial. Al momento de ser fundadas, las ciudades españolas en América parecían más un campamento provisional que una ciudad. A medida que estos campamentos se poblaron, se comenzaron a construir las primeras edificaciones alrededor de una plaza mayor, central o la plaza de armas. La plaza sirvió como espacio para realizar todo tipo de eventos. Allí se realizaban corridas de toros, festividades, procesiones e incluso se realizaba el mercado. Alrededor de la Plaza Mayor se construyeron los edificios que albergaban las instituciones del gobierno como la Real Audiencia, la cárcel, el cabildo, así como también la Catedral Mayor o la iglesia principal. Partiendo de la Plaza Mayor, la ciudad se expandió usando como referencia el trazado de Endamero, comúnmente relacionado con un tablero de ajedrez.
Mediante este sistema de organización urbana, las ciudades se planearon pensando en que sus calles se extendieran en ángulo recto, creando manzanas o cuadras rectangulares. En las ciudades coloniales, entre más cerca se viviera de la Plaza Mayor, mayor estatus social se tenía. En este sentido, solo las familias de españoles o criollos de clase alta vivían cerca de la Plaza Mayor, lo que es como el centro, ¿cierto? Ahora vamos a ver los usos del suelo en la ciudad. Los usos del suelo son aplicados para conocer qué utilización puede dársele a determinado inmueble o a determinada zona que esté ubicada dentro de la ciudad. Esos usos son regulados por las normas de zonificación definidas por los organismos públicos de planeación municipal, y se compilan en un documento llamado Plan de Ordenamiento Territorial. El Plan de Ordenamiento Territorial POT es el conjunto de objetivos, directrices, política, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas destinadas a orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. Para Bogotá, ciudad capital, encontramos entes de control de usos del suelo como planeación y catastro distrital. Allí se encuentran las personas que trabajan para que se establezcan los usos adecuados en la ciudad. Los diferentes usos del suelo propios de la ciudad se clasifican en comercial, industrial, residencial y dotacional. ¿Listo? Recuerden esos usos del suelo. El comercial es donde venden la mercancía, ¿cierto? El industrial, donde están las empresas de industrias. La residencial, donde están las casas donde vivimos, ¿cierto? Y el dotacional es donde están las actividades administrativas, de seguridad, de servicios comunitarios. Aquí, más adelantico, les voy a explicar bien cuál es cada una de ellas. ¿Listo? Vamos a empezar. El uso del suelo industrial. Este está destinado a zonas con actividades relacionadas al sector de la producción de bienes manufactureros y el sector primario, como talleres, fábricas, canteras, industrias, minas, etc. El industrial. Ahora, el uso del suelo comercial. El uso del suelo comercial abarca las actividades comerciales o de prestación de servicios. Entre ellos tenemos centros comerciales, hoteles, restaurantes, oficinas, consultorios, oficinas, supermercados, entre otros. Está el uso del suelo residencial. El uso del suelo habitacional está destinado para vivienda. Un ejemplo de uso residencial son los condominios, los conjuntos de vivienda multifamiliar, de casas o edificios, entre otros. Está el uso del suelo dotacional. El uso del suelo institucional se enfoca en agrupar y organizar las actividades administrativas de seguridad, de servicios comunitarios y de servicios públicos. Ejemplo, estación de bomberos, plaza pública, estadio de fútbol, escuela, hospital, biblioteca, etc. ¿Listo, chicos? Ese fue el tema del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que si tienen dudas, me las pueden